Mis amados hermanos, ¿cómo están? Espero que estén realmente bendecidos, yo sé que sí. Gloria a Dios porque están hoy aquí, están en este video. Eh, Como el nombre lo indica, hoy vamos a ver cómo es que hay tres Pedros en la Biblia. Yo sé que vas a decir, oye, no, o sea, yo he leído la Biblia 4, 5 veces, no hay ningún Pedro más que el apóstol Pedro. Pero sí, es así como lo lees, es correcto. Mira, hay algo muy interesante acerca de Pedro. Pedro era un líder nato, su don era liderar y grandes grupos. El Señor cuando lo encuentra y lo llama, él ya sabía cuál era el carácter, así como el carácter de los cuatro que escribieron los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero también conocía, había algo en Pedro que al Señor le gustaba mucho, porque Él mismo lo había puesto en él. Porque debemos de saber que todos los dones son irrevocables y todos los dones son dados por Dios, incluso el de hablar con la gente, liderar grandes grupos, mediar problemas. Y cuando el Señor ve a Pedro y le dice, ven, sígueme, dejarás de ser pescador de peces y ahora vas a pescar hombres. Él estaba poniendo en Pablo un gran trabajo que era compartir su evangelio. Cuando Pedro conoce al Señor Jesucristo, lo primero que hace Pedro es impactarse con tantísimos milagros. Bueno, de hecho, el primer milagro que vio fue cuando le llenó su barca de peces y le creyó solamente por eso. Y yo creo que algunos hasta por menos, ¿no? Han creído en el Señor Jesucristo. Después Pedro eh, va conociendo al Señor y, y comienza a ver más y más y más y a conocer más al Señor Jesucristo. Y aún así, Pedro, probando el don del Espíritu Santo cuando fue a evangelizar con los 70, aún así cuando Pedro había recibido un poquito del poder de Dios, eh, cuando regresan y están en la última cena, Jesucristo le dice a Pedro, antes de que cante el gallo, tú me habrás negado 3 veces. Un dato nada más, no es de que cantara un gallo como tal, que se hiciera el kikiriqueo. No, se le decía así al cambio de guardia o al cambio de día. Los judíos toman el día y la noche y en ese intermedio es cuando cambia el turno, por así decirlo, o cuando cante el gallo. Entonces eso quería decir. Eh, entonces tenemos a un Pedro que a pesar de que había visto la deidad de Cristo, que había visto cómo sanó enfermos, cómo curó de lepra, cómo hacía revivir a los que estaban en un reposo, porque no quiero decir revivir muertos, porque no estaban muertos realmente, que eso es otra prédica, si tú así lo quieres, coméntame, si lo quieres saber. Aún así, Pedro, cuando le dice a la mujer, tú eres el que anda con los Galileos, ¿no es así? Y lo negó 3 veces. Y, y cuando hicieron el cambio de turno y Pedro ve a Cristo, el Espíritu le recuerda o su conciencia le recuerda que las palabras del Señor Jesucristo, que lo iba a negar 3 veces. Y es ahí cuando tú te das cuenta de que a pesar de que uno a veces ve la deidad, el poder y ha saboreado lo que es el Espíritu de Dios, también nosotros le fallamos al Señor muchas veces. Incluso a veces el nombre de Cristo es vituperado por nuestro nombre porque nuestra causa, porque nuestra carne, perdón, está viciada al pecado. Y después viene el tercer Pedro. Ese tercer Pedro, espiritualmente ya más grande, espiritualmente cuando vio a Cristo de nuevo, cuando vio que estaba vivo, él le creyó al verlo y le dijo,
gloria a Dios, porque uno no vio al Señor Jesucristo. Yo no lo vi y aún así le creo. Yo creo que el Señor es mi Dios, es mi Señor. Y ese Pedro, el ya lleno del Espíritu Santo después del día del Pentecostés en todo momento, empieza a tener esta subida espiritual en la cual incluso cuando caminaba, la sombra que reflejaba el piso podía sanar enfermos. Eso no lo hizo el Señor Jesucristo, pero el Señor Jesucristo también nos lo dijo: ustedes van a hacer cosas más grandes que estas, pero todas en mi nombre. Entonces, ¿lo podemos creer? ¿Lo podemos ver? Yo sí lo creo. ¿Y tú? Coméntamelos en la cajita aquí abajito. Dime, ¿tú le crees al Señor Jesucristo cuando te dice que puedes mover una montaña si tuvieses la fe? Si tuvieses el amor. Y esa es esta prédica de este día. Mira, honestamente, todos somos ese Pedro. Todos somos en cualquier momento el primer Pedro. Que al primer amor, a la primera vista, nos enamoramos tanto del Señor que le creemos todo, ¿eh? Y decimos: esa promesa yo lo creo, Señor, yo creo en tu poder y en tu gloria. Aún así sintiendo el poder del Espíritu, siendo sanado y salvado por el Señor Jesucristo. También llega el punto en el que le fallamos y esa sucesión espiritual cae. Y esa cresta comienza a ser un valle. Y es ahí cuando tú te sientes atorado espiritualmente, cuando no ves ninguna salida. Y de ahí el Señor Jesucristo te salva otra vez, porque el Señor es un Dios de pactos. Mucha gente con una muy mala doctrina, lo he escuchado: vengan, vamos a hacer un pacto con Dios. No, tú no puedes hacer ningún pacto con el Señor porque tú los rompes. Yo los rompo, todos lo rompemos, somos carne, pero el Señor sí puede hacer un pacto porque Él es justo y verdadero, porque Él sus promesas y sus juramentos los cumple al pie de la letra. Entonces, cuando estamos en esta cresta espiritual, viene Cristo y nos levanta, y cada vez más. Entonces, estas oscilaciones espirituales son normales en una vida cristiana. Tienes que saber que ya todo está escrito, que si eres salvo vas a ser salvo, la salvación no se pierde. Entonces, como la salvación no se pierde, tu destino, tus pecados del futuro ya están perdonados, porque el Señor ya sabe en qué vas a fallar. Porque si el Señor no supiera el camino que tú vas a tomar, entonces no tendría el control de todo, y por lo tanto el Señor no sería Dios. Pero esa es otra prédica acerca del libre albedrío que un día te voy a subir, primeramente Dios, que el Señor así me lo deje. Y yo espero que te haya gustado este video en el cual hablamos de estos tres tipos de Pedro, en los cuales cada uno de nosotros ha vivido, está viviendo o va a vivir esta escalinata espiritual de cómo ser un cristiano. Es bien difícil, amado, amada, es muy difícil ser cristiano, pero vale la pena en cada momento. Y si tú aún no conoces a Cristo, conócelo. Te invito a que te des tú esa oportunidad, porque el Señor se las da a todos. ¿Tú quieres tomarla? Tómala. En el nombre de Cristo Jesús yo te bendigo tu familia, tu día, y sobre todo yo espero y le pido mucho, mucho a mi Señor Jesucristo que te traiga a sus brazos, que te traiga a sus pies, y que un día tú puedas estar como uno de nosotros, sirviéndole al Señor con gran gozo. Sin más que decir, te dejo, que tengas un bendecido día, y que el Señor Jesucristo te bendiga enormemente. Amén, mi amado hermano.